El rasterizado. ¿Por qué se usa el rasterizado a la hora de calcular gráficos en vez de usar un renderizado? La diferencia es que un renderizado tienes que ir calculando las cosas y tienes que ir calculándolas y cada dato es dependiente del anterior. Por ejemplo, la refracción y la reflexión. Si yo cojo y me pongo a poner que esta superficie, por ejemplo, refleja, y esta superficie nos refleja ahora mismo a nosotros, pero no refleja demasiado bien, refleja la luz porque es más potente y demás, por ejemplo los fluorescentes de ahí arriba, pero todo eso es algo que hay que ir calculando. Si nosotros calculáramos los rayos de luz, cómo inciden aquí, cómo se reflejan, cómo se ven, hay que ir calculando cómo refleja todo en todo, cómo los rayos de luz que salen de aquí impactan aquí, cómo otros impactan en el móvil, y todo eso hay que hacerlo de forma que es completamente dependiente unos datos de otros. La rasterización, a diferencia de esto, la rasterización lo que hace y lo que nos permite es que se puede calcular todo al mismo tiempo. La rasterización se calcula con un montón de trucos y con un montón de trampas para que se pueda calcular toda la imagen y toda la zona al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros hablemos de cores en procesadores y demás, pues hablaremos de procesadores de 2 cores, de 4 cores, de 8 cores o cosas por el estilo. Y sin embargo, si nos ponemos a ver estructuras de una tarjeta gráfica, es cientos de cores como algo perfectamente normal. Por eso, cuando en sistemas operativos os hablo de craquear contraseñas, os estoy hablando de usar tarjetas gráficas, porque esos son un montón de operaciones absolutamente independientes que hay que ejecutar todas al mismo tiempo, y para eso las tarjetas gráficas son muy buenas. Las tarjetas gráficas son masivamente paralelas, los procesadores no. No es que las tarjetas gráficas sean más rápidas para todos los procesadores, como se ha dicho alguna vez. Simplemente es una cuestión de que las tarjetas gráficas están mejor hechas para cosas que haya que hacer muchas al mismo tiempo, y los procesadores funcionan mejor, por ejemplo, para cosas que haya que hacer una cosa detrás de otra y que sea imprescindible los resultados anteriores para tener los siguientes. Por ejemplo, los procesadores son mejores, por ejemplo, a la hora de simular mareas o a la hora de simular maremotos. ¿De acuerdo? Tarjetas gráficas, solo quiero que sepáis unas cuantas cosas fundamentales. Ahora mismo, por ejemplo, es bastante común que tú puedas comprar unas tarjetas gráficas o de Nvidia o de AMD, y las tarjetas gráficas de Nvidia pueden ser cosas como una 1070, una 980, una 1060, una 950. Esto es bastante común hoy en día. Mientras que AMD tiene una nomenclatura bastante más complicada, una RX 480, por ejemplo. Voy a ponerlo un poco más abajo para poder poner mejor esto. Hemos dicho una AMD, por ejemplo una RX 480, una R9 390, RX 470. Lo que hay que llevar cuidado con esto es que podemos tener la tendencia a leer estos números como si fueran un número decimal normal y corriente. Es decir, por ejemplo, aquí si ordenáramos vendría una 1070, luego una 1060, luego una 980 y luego una 950. Pero no es tan sencillo. En las Nvidia los dos números de la derecha son la potencia. Y los dos números de la izquierda son la generación. Entonces, sería más bien una cuestión, en un cambio de generación se suele ganar como mucho un grado de potencia o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, una 1070 y una 980 son básicamente similares. La diferencia es que la 1070 es más moderna, consume menos y además es más barata. Entonces, salvo que te encuentres una 980 de segunda mano, hoy en día no sale a cuenta comprarse una de estas. Aquí 3/4 de lo mismo. La 980 es más potente que la 1060, aunque el número sea más bajo. Pero es que aquí estamos hablando de potencia 80, aquí de potencia 60. En AMD, repito, más complicado. Esto y esto, estas dos cosas son la potencia, y esta de aquí es la generación.
Entonces esto es una generación 24, 23, 24, y aquí de potencia esto sería una 1080, esto sería una 990, esto una 1070. Eso es lo que quiero que sepáis de tarjetas gráficas. Repito, es una cosa muy básica, muy fundamental, pero esto es lo que tenéis que hacer para tener una visión rápida. Lo ideal es comprar tarjetas gráficas de la potencia que necesitéis. Todo depende perfectamente, completamente del coste, de cuánto os queráis gastar o de para qué la queráis. Puede haber alguna excepción y lo mejor es ver benchmarks, lo mejor es ver datos de rendimiento de tarjetas gráficas, sobre todo en videojuegos, que es para lo que son. En ningún momento he dicho nada de la memoria RAM de las tarjetas. De la memoria RAM de las tarjetas solo hace falta saber el concepto de GDDR5. Las tarjetas gráficas o les ponen DDR, todavía se pueden comprar bastantes de gama baja con DDR3, o les ponen DDR para gráficos. Como veis, no se ha calentado mucho la cabeza con el nombre. La GDDR es un tipo de memoria que lo que hacen es ponerle más velocidad, tiene bastante más megahercios que una DDR normal, pero también muchísima más latencia. Los datos que hemos estado viendo, que tenemos en los apuntes, os pongo ejemplos de tarjeta gráfica respecto a procesadores, a memoria RAM, que estamos hablando que tenemos el doble de velocidad al cambiar de una GDDR5 de gama alta respecto a una DDR3 de gama alta. El doble de velocidad es muy interesante, pero tenemos el cuádruple de latencia al cambiar dentro de las mismas gamas. Entonces, si hacemos una cuenta rápida, podríamos decir que salimos perdiendo, que el cuádruple de latencia no compensa con el doble de velocidad. Pero claro, ahora viene con cómo guarda los datos una tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas no están preparadas para multitarea. Las tarjetas gráficas lo que hacen es decir, ejecuto un juego, y además normalmente ese juego lo ejecuto en DirectX y lo ejecuto diciendo toda la pantalla para mí, básicamente todo el ordenador para mí. No usan nada parecido a multitarea. Entonces, lo importante es la velocidad. Tú pones todos los datos seguidos y procuras que absolutamente todos los datos estén uno detrás de otro. Por tanto, no usas prácticamente nunca la latencia. Aunque sea peor, no se nota mucho. Y sin embargo, si usas muchísimo la velocidad. De hecho, esta es la diferencia fundamental que hay entre la PlayStation 4 y la Xbox One. La PlayStation 4 y la Xbox One son las dos x86, procesadores de AMD Fusion con tarjetas gráficas normales y corrientes, y procesadores x86 normales y corrientes, pero a la PlayStation 3 le pusieron 8 GB de GDDR5, mientras que el Xbox One lleva 8 GB de DDR3. Es por eso por lo que los juegos funcionan más rápido en la PlayStation 4 que en la Xbox One. Principalmente porque por lo demás son básicamente idénticos los dos procesadores y las dos consolas. Como tampoco una consola es para videojuegos y tampoco se va a notar en otro tipo de cosas, ni es importante a la hora de multitarea, pues evidentemente interesa más usar una GDDR5. Pero esto solo para gráficas y videojuegos, esto no es interesante para un ordenador.